Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La racionalidad del diálogo que todos los sectores desde sus respectivas posiciones reclaman para traer sosiego al país empieza a tomar su cauce con el arribo de 3 personalidades internacionales dispuestos por la Organización de las Naciones Unidas para establecer parámetros de un diálogo que pueda superar la crisis postelectoral. Asimismo, hace unas horas el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó también la llegada al país del secretario general para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, como parte de una misión exploratoria para determinar la continuidad de dicho diálogo. En cuanto a la comitiva que arribó este martes, la integran Catalina Soberanis, expresidenta del Congreso Nacional de Guatemala, Marcy Mirsky de Estados Unidos, integrante de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala, CICIG, y Carlos Vergara de El Salvador, miembro del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU en Nueva York. La misión exploratoria de la ONU llegó hace algunas horas a la capital de la República a petición de la Junta de Convocantes a fin de iniciar un diálogo entre las partes del conflicto postelectoral, como son el Partido Nacional y la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Durante sus primeras horas en el país, los designados internacionales se reunieron en privado con delegados de la oficina de la ONU en el país y para el miércoles en horas de la tarde se encontrarán con el ex candidato presidencial de la Alianza, Salvador Nasralla. El jueves a las 8 de la mañana sostendrán un encuentro con la Junta de Convocantes para en horas de la tarde reunirse con las autoridades del Partido Liberal. Con el presidente Juan Orlando Hernández estaría fijada para mañana en horas muy tempranas o para el viernes, según se conoció. Por lo que se ha hecho hasta ahora, podemos augurar una apertura al diálogo. Reconocemos que es difícil, pero se buscará evolucionar en el proceso, apuntó Efraín Díaz Arribillaga, miembro de la mesa de convocantes al diálogo que forman diversas organizaciones sociales, incluidas las confederaciones religiosas más importantes del país. Hemos percibido que no debe pasar mucho tiempo para lograr resultados. Es necesario aclarar que todo lo que salga del diálogo debe ser vinculante para todas las partes, teniendo en cuenta que en el pasado muchos acuerdos no se cumplieron, añadió. Al respecto, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, aseguró que el diálogo es la ruta para entendernos, pero no es la ruta para engañar a nadie, por eso en ese diálogo debemos estar todos presentes. El gobernante, que el pasado 27 de enero asumió un nuevo mandato presidencial, invitó a ser activos en esta nueva etapa, porque así como tan provechoso puede ser, también tan riesgosa una decisión que se tome desde el ámbito político, pero va a afectar a toda la nación. Para Omar Rivera, miembro de la organización no gubernamental Asociación para una Sociedad Más Justa, el diálogo es una extraordinaria oportunidad para que quienes participen en él demuestren su compromiso con el país y el respeto por los ciudadanos. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo, expresó Sir Winston Churchill, ex primer ministro británico en la dura época de la Segunda Guerra Mundial, como perspectiva y visión profunda del mejor destino que merece la nación hondureña. Para el foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Les recuerdo que si en algún momento usted va a salir de su casa, nos puede sintonizar en Tegucigalpa a través de Radio Visión Honduras 90.1 acá en la capital, 90.9 en San Pedro Sula, en la 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, todo el corredor central, la 105.5 en el litoral atlántico y la 90.3 en la cálida Choluteca. Tengo 3 distinguidos invitados. Hoy se reúnen, han enviado la ONU y convocantes van a definir agenda para el diálogo. Hoy se reúnen con representantes de las fuerzas políticas del país. Se habla que primero va a hablar con Salvador Nasralla. La primera reunión oficial se fijó para el jueves por la mañana. Catalina Soberanis, Carlos Vergara y Marcy Mirsky llegaron el lunes, tal como lo señalaba Samantha en el reportaje de Carlos Zelaya. Pues voy a presentar a mis distinguidos invitados, don Girardo Aguilar, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma Ciudadana por Honduras y asesor del Consejo Nacional del Transporte. Buenos días, don Gerardo. Buenos días, un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes.
y la intención es esclarecer cuál es la intención que tenemos como hondureños. Sí, don Eduardo Facusé, ex presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, empresario, fue uno de los que conformó este grupo de ciudadanía activa y ahora miembro de la Junta Convocantes. Don Eduardo, es un gusto que esté aquí de nuevo. Un placer estar aquí contigo, Raúl. Y un hombre de una enorme trayectoria en la vida política nacional y generalmente cuando hay problemas lo convocan. Es don Efraín Díaz Arribillaga, que también es miembro de la Junta Convocante y es un analista político. Y de verdad, reitero, desde que comencé hace muchos años en el periodismo, siempre que hay problemas, pues lo convocan a don Efraín. Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme y compartir con estos distinguidos amigos y ciudadanos de este nuestro país. Gracias por estar aquí. Sí, la pregunta es para los tres. Vamos a iniciar con don Eduardo. ¿Qué criterio tiene de las personalidades nominadas por la ONU para acudir al diálogo político en Honduras? La realidad es que estas tres personas que están ya en el país son observadores que vienen a auscultar en lo que es el próximo y eventual diálogo político, a preguntarse cuáles son sus inquietudes y eventualmente informar al secretario general de las Naciones Unidas qué es lo que han podido visualizar y por dónde debería de comenzar el diálogo. Ellos no vienen a imponer definitivamente un programa así claramente, van a sacar un diagnóstico y una vez de que se logre algún tipo de entendimiento eventualmente, podemos llegar a conclusiones que pueden de alguna manera inducirnos a que tengamos una mejor Honduras. Sí, Gerardo, ¿qué piensa usted? Pues la ONU, responsablemente ante la petición de diferentes actores, en este caso, pues el partido, la Alianza, a través de Ingeniero Salvador Herrera, solicitó formalmente la intervención de la ONU, igual lo hizo el Partido Liberal, y como corresponde el Estado de Honduras, a través de la Cancillería también hizo la petición. Estuvimos en una reunión con el PNUD y nos aclararon que en este caso la Organización de Naciones Unidas reconoce la institucionalidad del Estado y ellos no podían hacerse presentes si no eran solicitados a través de las instancias correspondientes. Nosotros igual también nos acercamos a ellos y solicitamos celeridad en la resolución de esta petición. Y la misión que viene es hacer un diagnóstico, porque como está tan polarizado el tema y no pueden dictaminar rápidamente qué es lo que está ocurriendo, vienen a explorar, sentarse con las partes para definir qué es el siguiente paso. Lo importante de esto es que coincidimos en que requerimos la intervención, sin menospreciar la capacidad de los hondureños, intervención de un internacional sin ningún tipo de sesgo que conozca la realidad hondureña, y es por eso que las personas que vienen a hacer la exploración conocen la región. Sí, la misión llega a petición de gobierno, dirigentes de la oposición. Es así, ¿verdad? Sí, Partido Liberal, la Alianza y nosotros solicitamos como plataforma que se le den celeridad a la petición. Don Efraín Díaz, usted dijo recientemente hemos encontrado una apertura para iniciar el proceso de diálogo. ¿Lo ve así? Bueno, primeramente quiero decir que, complementando lo que decía Guayo sobre nuestra razón de ser, porque creo que es importante decirla, ¿no?, al pueblo hondureño y a los televidentes. Esta es una iniciativa de ciudadanos. Nosotros somos ciudadanos preocupados por lo que pasa en Honduras, por la crisis político-institucional que vive el país. También está vinculado aparte de lo que ya Eduardo decía, al pronunciamiento que dio la conferencia episcopal respecto al tema propiamente de la situación que vive el país y la necesidad del diálogo. Y la intervención de la Cáritas del país, a través del padre Germán Cálix, que es el que de alguna manera coordina el grupo. Y en mi caso no era necesariamente, como decía Guayo, miembro de ese grupo inicial, y de alguna mi incorporación a esto es, bueno, por una invitación que el padre Germán Cálix me hizo. Sí, nos hemos reunido con la Alianza, con el presidente Zelaya, con Salvador, juntos, ¿verdad?, los tres. También con el Partido Liberal, con el ingeniero Luis Zelaya, y también con el presidente de la República.
Sí, efectivamente hemos encontrado apertura de que hay la disposición, ¿no?, de sentarse a dialogar. Claro, no podemos desconocer que hay escollos, hay posiciones que no, podrían no estar necesariamente en acuerdo, quizás posiciones encontradas, pero creo que al menos el hecho mismo que tanto el ingeniero Salvador Narrala como el ingeniero Zelaya hayan solicitado la intervención de las Naciones Unidas, porque eso sí fue como una especie de un consenso, ¿no?, de que tenía que haber, digamos, una mediación, una facilitación, una conciliación de carácter internacional, y que fueran las Naciones Unidas las que asumieran ese papel, o sea, que fueran como de alguna manera u otra los que convocaran y los que conducieran este diálogo, que al final, pues, la agenda tendrá que ser definida por los actores que van a participar en este diálogo, que hemos señalado con bastante claridad a nivel, pues, bueno, lo que nos han denominado junta de convocantes, que la agenda al final tendrá que ser acordada con los que van a participar en este diálogo político, porque aquí tenemos que decir muy claramente, se habla, bueno, que deben participar todos, sí, pero en esta etapa hay que darle salidas a la crisis político-institucional. Y eso es lo que se trata entonces en esta etapa, ¿verdad? Que se está, digo, este es como el punto de partida. Nuestra misión, nuestro papel ha sido de buscar acercar las partes a través precisamente del diálogo para un poco darse cuenta si hay cierta apertura. Por supuesto que la hay. Ahora, lo más difícil viene, ¿verdad? No es suficiente, como podemos decir, estar dispuesto a acordar cosas. Esas son como etapas diferentes, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos confianza. Yo digo que el país requiere una salida que busque la paz y la tranquilidad, y sobre todo creo que tengo tal vez algo que decir, don Raúl, en esto. Es que tenemos que reencontrarnos en el país. Yo utilizo esa palabra porque yo creo que es necesario. El país está muy dividido, está muy confrontado. Y requiere entonces un proceso que nos permita reencontrarnos nuevamente para poder establecer las bases de un nuevo país. Porque si el diálogo no conduce a establecer las condiciones de un cambio efectivo en la nación, entonces el diálogo no va a ser eficaz ni efectivo, ¿verdad? Y no es para legitimar ninguna situación. ¿Y su experiencia qué le dice? ¿Se van a lograr resultados positivos? No es una pregunta fácil de contestar. Yo quisiera que sí, ¿verdad? Y creo que cuando uno platica con la gente en la calle, la gente tiene expectativas, ¿verdad? Y yo quisiera que sí, y tengo esperanza que sí. Es realmente una oportunidad también, ¿verdad? Hay que verla que es una crisis, pero a la vez una oportunidad. Pero eso dependerá de la madurez, el compromiso que con el país tiene, la disposición que los participantes en el diálogo tienen para anteponer sus intereses particulares ante los intereses de la nación, que la nación está encima de los intereses particulares de grupos políticos, grupos económicos. Entonces, ese es un poco lo que habrá que ver si eso es posible. Yo aspiro, yo creo que igual ustedes, ¿no?, acá que están en el foro, aspiramos a que eso se logre. Yo soy optimista, claro, tengo un optimismo reservado, no soy ingenuo como para no darme cuenta de que hay problemas políticos que no son fáciles de dilucidar en esto, pero he visto en otras latitudes y en otras sociedades donde con problemas mucho más complicados que estos han podido llegar a acuerdos. Pongo el caso de Colombia, por ejemplo, ¿verdad? El fin de la guerra, ¿verdad? O sea, o la transición en Chile de la dictadura de Pinochet a la democracia, en el caso de España, del franquismo hacia la democracia, aunque unos puedan cuestionar de qué tipo de democracias son estas. Alguien me sacaba en las redes sociales ahí, que yo dije esto lo dije en algún otro programa, ¿verdad? Pero es porque la historia, independientemente de cómo juzguemos la democracia, pero esa es. Entonces, digo, más que todo lo ilustré como de que los procesos de entendimiento y diálogo son posibles y que salidas existen. Lo importante es la habilidad de quienes pueden realmente hacer eso. Y en el caso de España, yo muy concretamente resalto, por ejemplo, el papel que jugó Adolfo Suárez, ¿verdad?
en eso, Torcuato Fernández Miranda, y el propio rey Juan Carlos. Entonces, en ese momento era importante, como era impensable en España después de una guerra civil, la legalización del Partido Comunista, por ejemplo. Pero era un paso necesario para la verdad, para la conciliación del país. Sí. Sí, Gerardo, ¿qué piensa usted? ¿Se lograrán resultados positivos? Y hay que resaltar eso, que tanto la Alianza de Oposición, el Partido Liberal y el gobierno han solicitado estos señores de la ONU que participen. Coincidimos en que el origen del problema es político y se le debe dar una solución política. Sin embargo, como se maneja, las crisis generan oportunidades, y la oportunidad que nos genera esta crisis particular es que podemos hacer reformas importantes en la forma de administrar el país. Lo primero que hay que resolver es lo que está en la mesa de discusión. Algunos alegan que hubo fraude, otros dicen que su elección fue legítima, y esa es la situación que se tiene que resolver. Escuchamos ejemplos de resolución de conflictos después de una guerra civil. ¿Cuánta sangre se derramó? Tendremos que llegar a estas instancias para poder sentarnos a reflexionar. ¿Cuántos muertos hay que sumar ahorita a las víctimas? Entonces, es por eso que nosotros estamos pidiendo, y coincidimos, aquí somos hondureños, es el denominador común. Lo que nos interesa es que exista paz en el país, despolarizar la sociedad, y es por eso que nosotros hemos pedido que todo lo que se logre en este diálogo tiene que ser vinculante con políticas públicas. Decir que no quede sin una simple plática de un papel firmado, porque ya hemos tenido diálogos anteriores y no se han cumplido. También nosotros hemos planteado una agenda temática, pues se puede decir que hemos tenido el atrevimiento de plantear una agenda temática, porque consideramos, ya que nuestra organización denominada Plataforma está integrada por el corte transversal de la sociedad, y hemos tenido asambleas muy grandes donde se ha manifestado el interés de todos, sin orientarnos a un interés particular. En este caso nosotros vemos que los temas que se tienen que resolver son los temas de siempre, y siempre tendrán que resolverse. Pero partiendo por la parte política es importante, hemos hablado de reformas electorales, porque el sistema electoral que tenemos hoy en día no es el adecuado, genera muchas dudas para las partes, y sí, tenemos la esperanza, tenemos la fe de que se va a resolver esta situación. Ahora bien, genera muchas dudas las posiciones de algunos actores. Para el caso la OEA, entendimos que venía en una misión a atender lo de la Maxi y se manifestó en cuanto a reformas electorales. Entonces, ese tema no ha iniciado la discusión de los temas. Entonces, poco a poco, y nosotros queremos ser partícipes, la sociedad hondureña debe participar en este proceso y ser garante y veedor social de que esto llegue a buen término. Sí. Don Eduardo, ¿usted qué piensa? Usted fue uno de los iniciantes de este grupo de ciudadanía activa, ahora Junta de Convocantes, pero como empresario, como expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿qué le dicen sus colegas de la empresa privada sobre esto? No podemos desconocer que estamos en una crisis, no habían transcurrido 10 años del 2009, cuando ya estamos en otra crisis que mundialmente no nos deja muy bien parados ante el mundo. Efectivamente, Raúl, cuando uno empieza a hacer un análisis de lo que hubo en el 2009 y aunado a la crisis financiera internacional que comenzó en el 2008, Honduras tuvo una crisis enorme, no solo política, sino que económica también. Esto derivó en que una comisión, la Comisión de la Verdad, hiciera un planteamiento hacia el pueblo hondureño para que los hechos no se repitiesen. Nosotros no aprendimos la lección. Los hondureños, los políticos, no entendieron que las cosas no podían seguir como eran antes. Teníamos que hacer esas reformas, no solo políticas, sino que económicas también. Honduras en esta debacle que ha tenido, no solo en lo que ha sido prácticamente la crisis política, también ha tenido una crisis económica enorme. Anteriormente nos vanagloriábamos con decir de que Honduras, que Haití era el país más atrasado de América. Ahorita, desafortunadamente, tenemos que hablar en términos de que es Honduras. Y los niveles de pobreza en que ha entrado el país
la población hondureña son tan grandes, el desempleo tan grande, que son temas que eventualmente vamos a tener que discutir. Entonces, yo sí soy optimista en términos de que aquí el pueblo hondureño exige de los políticos un cambio de actitud, tanto del presidente de la República como también de los opositores. Y hemos visto en esas reuniones, como decía muy bien Efraín, de que hay voluntad de parte de ellos de sentarse a dialogar, que sea vinculante y obligatorio mediante un decreto del Congreso para que las cosas realmente y efectivamente se realicen aquí en Honduras. No vamos a poner nosotros la agenda. Nuestra función ha sido convocar a los diferentes entes, juntarnos con ellos, platicar, hacer una solicitud a través del PNUD de las Naciones Unidas, dialogar y que sean ellos los que decidan qué es lo que van a platicar. Ahora, esto no quiere decir de que ahí termina el cuento. No solo es una crisis política. Hay que hacer reformas estructurales en el país que son necesarias. No podemos nosotros seguir viviendo de una institucionalidad inexistente. No podemos seguir viviendo con una inseguridad jurídica. Eso tiene que cambiar y el pueblo está consciente. Los inversionistas a nivel internacional no vienen aquí porque este es el mejor país del mundo. Hay un abanico de oportunidades a nivel mundial donde ellos pueden escoger a dónde invertir, a dónde les conviene más o menos. Llegan acá por X circunstancia que se les invite y a la hora de las verdades preguntan a los mismos empresarios, a la gente del pueblo, y se dan cuenta que las cosas no son así como las han venido planteando a nivel internacional algunas personas. Y entonces ahí ya no invierten. Y entonces, ¿qué sucede? Que el capital nacional no tiene suficiente capacidad para poder generar la cantidad de empleos que solo el crecimiento de la población, Raúl, es significativo para poder llegar a entendimientos de inversión en el país. Solo para darle un ejemplo, el éxito más grande que ha tenido nuestro país en términos de empleomanía ha sido en la maquila. Nos ha tomado más de 20 años llegar a generar 150,000 empleos en ese rubro. En los últimos años el crecimiento no ha sido en la ropa, ha sido en los call centers. O sea, se ha derivado un poco. Tomar una cantidad solo para generar esa cantidad de empleos, no podemos seguir esperando 20 años. Y no solo son 150,000, es el crecimiento vegetativo de la población. O sea, tenemos que hacer cambios, pero tienen que entender los políticos que el lenguaje ya no puede ser el que tenían anteriormente. Tiene que ser un lenguaje diferente, claro, preciso, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y en esto, el pueblo hondureño lo ha venido reclamando. O sea, cuando uno ve esas manifestaciones masivas que han habido, es porque no solo es la parte política, hay otros temas que tenemos que tratar, pero hay que darle la oportunidad a estos delegados de las Naciones Unidas, y coincido con Efraín, no entiendo qué viene a hacer Colón aquí, a entorpecer otra cosa. Ahí debería él andar en un proceso efectivamente como sucedió con la Maxi y el Congreso Nacional de la República. No tiene que venir a hacer otra cosa. Las reformas electorales, si es que deciden en el diálogo, que se hagan a través de las Naciones Unidas. ¿Debe o venir o no debe venir Álvaro Colón? Está bien que venga, si hay necesidad, porque los actos de corrupción que han sido destapados por la Maxi en el Congreso Nacional de la República, no podemos tapar el sol con un dedo, por favor. Esa cosa ha sido tremenda. Y están ahorita con federatas, con la socialización. La gente ya no es bruta, la gente no es tonta. Eso tienen que entenderlo, que las cosas tienen que cambiar. Si tienen que mandar a la cárcel a un montón de corruptos, que los manden a la cárcel. El pueblo lo está exigiendo y eso es necesario. No nos podemos quedar ya seguir callados en lo que está sucediendo. Ese es parte del cambio. El político corrupto tiene que hacerse a un lado, tiene que ser castigado. En otros países, en China, los matan
Aquí más bien somos bien condescendientes. Se rebajaron las penas, qué bonito. Ya los corruptos, ya cuando los castiguen, en todo caso, si es que los castiguen. Yo aplaudo la función que ha estado haciendo don Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maxi, en términos de buscar que se vaya limpiando este país. Demos gracias a Dios que hay un ente de afuera que nos está ayudando a resolver esos problemas. Aquí o entendemos el idioma por las buenas o lo vamos a tener que entender por las malas. Y nosotros no queremos llegar a esas guerras intestinas que han sucedido en otros países. Aquí, si nos sentamos a dialogar, que sea un diálogo efectivo, claro, transparente, con compromisos vinculantes y obligatorios. Don Efraín, usted se ha reunido con el presidente Hernández, con Salvador, con la gente de la Alianza de la Oposición y con el Partido Liberal. ¿Qué piensa de los resultados y también de lo que está diciendo don Eduardo, de lo que ocurre en el país? Bueno, de las reuniones que hemos tenido como Junta de Convocantes, creo que los aspectos más importantes que se han logrado fue que finalmente el gobierno solicitara oficialmente la venida de Naciones Unidas, porque eso no estaba todavía concretado. Creo que eso ha sido un avance importante. Segundo, yo creo que el tema de la vinculación de los acuerdos que fue planteado inicialmente por el presidente Zelaya, pues ya lo señaló Guayo, porque él señalaba experiencias anteriores con los acuerdos de San José, ¿verdad?, con la mediación de Oscar Arias, y después, digamos, esto de la Comisión de la Verdad, que ya se ha señalado acá, de que nunca se cumplieron. Bueno, los acuerdos de Cartagena, lo mismo. Sí, no, y que todavía estaba esperando que se le cumpliera. Que lo restituyeran como presidente. Entonces, bueno, se planteó esto, ¿no?, de la obligatoriedad de los acuerdos. Cuando nos reunimos con el presidente, no fue tan determinante en esa reunión que tuvimos la posición de él relacionada con que fueran vinculantes los acuerdos. Pero posteriormente, en unas declaraciones del licenciado de Valdías, reafirmaron que efectivamente había que hacer que estos acuerdos fueran vinculantes. Entonces, digo, los aspectos más importantes de esto, que eso aparte de la apertura, digamos, a las posibilidades y la necesidad del diálogo, creo que estas dos cosas fueron también importantes. Entonces yo pienso que hasta ahí ya tenemos la misión exploratoria de Naciones Unidas, que es como el primer paso, digamos, de un proceso que requiere concretarse por eso y es exploratorio en este sentido. Yo creo que esa visita de Naciones Unidas va a permitir al menos establecer cuál podría ser esa agenda, ¿verdad? Realmente nosotros como convocantes no estamos como para definir la agenda, sino que esa agenda tienen que ser los actores que van a participar en ese diálogo. Por eso me preocupa cuando se habla de que tienen que participar todos. Bueno, yo siempre me pregunto, ¿quiénes son todos? ¿Verdad? Es decir, y sobre todo porque creo que si se trata de una crisis político-institucional, son los actores principales de esa crisis que tienen que encontrarle una salida. Mire, estoy confirmando de si el expresidente Zelaya dijo no, que el Partido Liberal no debería participar. Sí, bueno, Guayo tal vez puede ayudarme en eso, porque en la reunión que tuvimos, sí, inclusive pues en otro espacio en cual estuve y el presidente Zelaya participó. O sea, no es que él se opone a que el Partido Liberal no participe, ¿verdad? Es decir, su posición no es que no participe, sino que los acuerdos fundamentales tienen que ser entre los dos grandes actores, ¿verdad? Eso es lo que él señala, ¿verdad? Bueno, esa es la posición de él, ¿no? Indudablemente, que bueno, eso es lo que él nos ha manifestado. Él ha manifestado en eso y lo ratificó, digamos, en otro espacio en el cual estuvimos y que él habló directamente. Esto es algo que tiene que definirse, ¿verdad? Porque igual, ¿verdad? Creo, Guayo, recorregime si no lo digo correctamente, cuando estuvimos con el licenciado, con el ingeniero Luis Zelaya, él lo que decía era que estaba de acuerdo que el diálogo participara
el presidente Hernández y la alianza de oposición, pero que si participaba el presidente Zelaya como coordinador de la alianza, entonces que sí debería de participar el Partido Liberal. Entonces, es decir, más o menos eso fue lo que se planteó. Entonces habría que establecer qué es lo más conveniente para el diálogo, ¿verdad? Desde el punto de vista de quiénes son los grandes actores que deben de participar. Por supuesto, el Partido Liberal, desde mi punto de vista, es una fuerza importante en el país, que no puede estar tampoco al margen de esto, ¿verdad? O sea, pero es mi opinión personal, ¿verdad? Y que de alguna manera u otra puede contribuir a eso. Y respecto a lo que usted me decía, lo que había planteado Guayo y también don Gerardo sobre estas cosas, pues sí, yo creo que hay problemas que el país tiene que plantearse. Yo lo que digo es que, ¿cuántas veces, don Raúl, hemos estado hablando de diálogo? Yo casi me recuerdo desde que casi comencé en la política ya por 1982, que ya es un montón de tiempo atrás. Se habla del diálogo, y nunca se concreta absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, yo quiero señalar esto para que nos pongamos realmente sobre la realidad, es que el diálogo tiene que ser una cosa muy concreta, sobre aspectos concretos, ¿verdad? Claro, yo digo que si logramos el diálogo político, si se logran los acuerdos, entonces estamos allanando el camino para sentarnos sobre otros temas que aquí muy bien han sido planteados por ambos, por don Gerardo y por Guayo. ¿Cuáles, digamos, los temas económicos, sociales, ambientales, culturales, el rumbo que el país va a tomar, el nuevo modelo económico? Yo creo que tiene que plantearse cuál es el nuevo modelo económico, porque si vamos a seguir con el mismo modelo concentrador de la riqueza, en el cual se benefician unos pocos en detrimento del resto, entonces, bueno, no vamos a ningún lado, ¿verdad? Yo creo que eso hay que planteárselo con bastante claridad, ¿verdad? Un modelo económico en el cual concentra la riqueza y ensancha la pobreza y las desigualdades en el país, pues eso tiene que ser definitivamente replanteado. Entonces digo, es decir, quiero señalar eso porque si vamos a hablar, yo he dicho, ¿verdad? Y lo vuelvo a insistir, el diálogo no puede ser la continuidad de lo mismo. Tiene que ser ruptura y cambio. Si no hay cambios efectivos y reales para la población en el país, entonces estamos corriendo el riesgo de que la población también se frustre porque hay expectativas para un cambio y si no lo podemos lograr, entonces yo creo que estaremos ante un escenario que no es halagüeño, ¿verdad? Porque la violencia está de por medio, de uno y otro lado, ¿verdad? Porque se señala que la gente que está en la calle, sí, pero no podemos desconocer, por ejemplo, que tenemos una fuerza represiva, digamos que también hace un papel que realmente es problemático y tiene que ser considerado en las condiciones del diálogo, como lo señalamos nosotros también en nuestro pronunciamiento, digamos, de la Junta de Convocantes. Complementando con lo que había dicho Efraín sobre Zelaya, la realidad es de que él no tenía ninguna objeción cuando se reunió con nosotros a que Luis Zelaya asistiera como representante del Partido Liberal. Y esto tiene que ser incluyente. La realidad es que yo también estoy dispuesto a considerar el hecho de que si se van a hacer, y ellos van a poner el diálogo, ellos son los que van a poner los puntos, pero si se va a hablar de reformas políticas, los tres partidos más importantes que tiene el país deberían de estar ahí. Eso es necesario, porque las reformas políticas le van a afectar a uno o a otro partido. En su oportunidad, en el Tribunal Supremo Electoral, estaban representados algunos partidos políticos, inclusive uno chiquito, como que si fuera apéndice del Partido Nacional. Y eso, pues, eso tiene que cambiar. Ahí me estaba viendo hoy en la mañana de que el nuevo subprocurador. Sí, Anduray está ahorita en el Tribunal Supremo Electoral como... No, en el registro. En el Registro Nacional de las Personas. Sí, ok, pero ¿qué nos están diciendo con eso? Que ya hay una tendencia fija para el futuro. Yo creo que esas cosas no pueden seguir sucediendo. Y yo aprecio mucho a Fernando, pero creo que ese tinte político ya tiene que ir desapareciendo. Tiene que ser gente que no tenga esa tendencia a la politicidad. Tienen que ser ciudadanos comunes y corrientes.
Gerardo, yo veo las cosas desde un punto de vista de que los hondureños somos hermanos y tenemos que entendernos entre hermanos. No podemos rechazar esta oportunidad de oro en el diálogo que están auspiciando de alguna manera las Naciones Unidas para que nos entendamos los hondureños. Yo aprendo mucho, hoy estoy aprendiendo mucho. Y analizando las palabras, ratifica el pensamiento que tenemos. Aquí ha existido, acuñando un término inventado, un oligopolio político. Antes se llamaba bipartidismo, ahora todos. Pueden haber 20 partidos políticos y se van a poner de acuerdo en beneficio de su causa. Y es por eso que no podemos permitir, donde algunos le llaman repartirse el botín, ponerse de acuerdo y salir bien librados de esto y el pueblo hondureño nuevamente engañado. Cuando se habla de participación del Partido Liberal, si nosotros estamos exigiendo que sea vinculante los acuerdos logrados en este diálogo, ocupamos todas las fuerzas políticas, porque esto para hacerlo vinculante a través de reformas en el Congreso. Incluyente, participativo y representativo. Porque ¿quiénes van a garantizar de alguna manera? O sea, el pueblo hondureño a través de las organizaciones ha dicho, ya basta de lo mismo. Ya no nos sigan engañando. O sea, aquí dicen que vamos a acordar algo y a la hora de la hora no se logra nada. Incluso se hablaba de reformas electorales hace más de 4 años y no se lograron estas mismas reformas. Entonces, es por eso que nosotros estamos exigiendo que no se limite nuestro rol, hablo junto a convocantes, plataformas o cualquier instancia que quiera participar en esto, que nuestro rol no debe terminar una vez que ellos se sienten. Porque ¿qué garantías tenemos de que realmente van a generar cambios estructurales en el país? Y queremos convertirnos en veedores de esta situación. ¿Que la agenda temática tiene que definirla a ellos? Claro que sí, pero acorde a la realidad nacional. La MAC se llamó Pacto de Impunidad a esta fe de ratas que se lograron en el Congreso. ¿Quiénes se pusieron de acuerdo para lograr esto? Los políticos. ¿Qué hizo la sociedad civil? Quejarse nada más. Entonces no podemos seguir siendo espectadores en esta situación y quejarnos, alborotarnos, gritar un par de días, impunidad de corrupción, ¿no? Debemos de participar activamente y eso es lo que nosotros logramos. En este caso yo considero muy importante, así como estamos solicitando un diálogo para los actores principales de esta situación, también los que estamos luchando por una misma causa, es bueno que nos unamos esfuerzos y no trabajar aisladamente. Si existe un grupo muy notable de hondureños denominado Junta de Convocantes y otro sector llamado la plataforma que representa el corte transversal de la sociedad, ¿por qué no sentarnos y sumar esfuerzos y hacer un solo bloque? Porque ¿cuál es el fin que perseguimos? Tampoco no debemos caer en el juego de la politización, porque algunos dicen que la plataforma le ve un tinte azul. Y otros dicen que la Junta de Convocantes está con la oposición. Entonces, no, debemos unirnos, definir criterios claros y no permitir que nos sigan jugando un juego sucio la clase política que sin echarlos todo a un solo saco, tiene una gran deuda con el país. Yo sugeriría, Gerardo, que hagamos primero la respuesta, démosle al pueblo una respuesta de la parte política. Así es. Posteriormente, juntémonos los hondureños. Yo no veo ningún problema en que nos sentemos a platicar sobre determinados temas económicos, sociales, que están incidiendo enormemente sobre la población. Claro, porque usted apunta algo muy importante. Honduras siempre se ha llamado la República Bananera porque nuestra economía depende de transnacionales o de imposición extranjera, etcétera, porque la capacidad local es limitada. Para el caso, voy a hablar de un caso particular, el transporte. Nosotros estamos en un proceso de modernización y requerimos la inversión extranjera para modernizarnos. Entonces, la visión de Honduras ante el mundo es: no hay un buen clima de inversión, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad multisectorial, aquí cualquiera lo pueden matar por X cosas, no hay gobernabilidad. Entonces esa imagen de país tenemos que cambiarla. Siempre que hablamos de imagen de país pensamos en la industria de chimenea, en el turismo. No, la imagen de país ayuda en todos los aspectos. Y nuestro país no depende de la economía del Estado, del gobierno, depende de la inversión privada y con esto la estamos ahuyentando. Entonces no podemos esperar a que
¿Qué pasó con la crisis de, hay que llamar las cosas por su nombre, el golpe de Estado? Se exprimió la economía terriblemente. Estamos preparados los hondureños a afrontar un tercer Mitch, por llamarlo así, porque el Mitch nos destruyó, el golpe de Estado también nos hizo tambalear y ahorita estamos en una crisis, como decían, en menos de 10 años. Entonces nosotros, como hondureños responsables, como personas que pensamos en el bienestar de esta generación y las futuras generaciones, debemos tomar un rol protagonista y unirnos. Estamos de acuerdo, la agenda debe definirse una vez que se instale el diálogo, pero no vamos a permitir que esa agenda sea acomodada a intereses particulares de una clase política. Ahora sí hay que hacer las cosas en forma ordenada. ¿Sí? Para la parte económica, la parte social, no puede haber una asamblea porque todo el mundo opina. Hay que ir por sectores específicos, sentarse, hacer el diálogo con ellos y eventualmente llegar a soluciones con propuestas que traiga cada uno de esos sectores. Se termina con el sector transporte, después con otro sector, y así nos vamos caminando. Pero si vamos a estar hablando todos, no llegamos a entender. Nada. Entonces tenemos que hacer las cosas en forma ordenada, conscientes de que son para mejorar, no para sostener el status quo. Bien, mientras llega esta gente de la ONU hoy, llegó el lunes. Esto pasó ayer en el Congreso Nacional. Mostránoslo, por favor, Edgar. Desalojados por elementos de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público, quienes utilizaron gas lacrimógeno, concluyó la jornada de protestas que los simpatizantes de la Alianza de Oposición realizaron durante varias horas en los bajos del Congreso Nacional, en desacuerdo por la iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional que busca regular lo que los usuarios publican en sus redes sociales. La ley no va a funcionar, es un invento del régimen que no puede callar las redes, no va a poder callar a Facebook, a YouTube, no pueden callar a Twitter, ni pueden callar a los medios de comunicación tampoco. Nadie, la libertad de expresión es un derecho sagrado, la libertad de pensamiento es un derecho sagrado. Los diputados de Libre afirmaron que estarán atentos para que esta ley no sea aprobada en perjuicio del pueblo, al libre pensamiento y a la libertad de información. Ahora quieren controlar el único medio democrático a través del cual el pueblo puede denunciar. Minutos después que los manifestantes fueran retirados del perímetro del Congreso Nacional, fueron replegados hacia el Parque Central de Tegucigalpa. Después la calma retornó al centro de la capital. Con imágenes de Angel Padilla, Gisela Calix, 11 Noticias. Bien, he mostrado esto para que mis tres distinguidos invitados analicen qué van a pensar los de la ONU. Esa es la antesala del diálogo. Ayer protestando por esta ley que quieren controlar la internet y los mensajes, que eso no es fácil. Y como decía Gerardo, ahí está la clase política en eso. Don Efraín. Bueno, sí, efectivamente uno puede ver en esas imágenes un país que no es normal, un país enfrentado. Y eso es parte de lo que existe en el país realmente y a lo cual tenemos que encontrarle una salida. Entonces digo, hay una militarización de la sociedad y hay una insurrección. Esos son como los dos grandes extremos que están ahí. La dificultad de esto es cómo realmente encontrar un espacio de moderación en la sociedad para que realmente podamos realmente encontrar los caminos que el país requiere. O sea, esto no es fácil, pero mire, hay señales, desafortunadamente, y debo decir acá, y lo señalábamos en nuestra conferencia de prensa, que mandan desde el Congreso, desde el propio Ejecutivo, que no son las más positivas, ¿verdad? Por ejemplo, esas reformas que introdujeron en las disposiciones generales de presupuesto, que a mí me parece una pésima práctica legislativa, meter en las disposiciones generales de presupuesto algo que no tiene nada que ver con eso, fue una mala señal. ¿Por qué? Porque el tema de la corrupción sabemos que salpica a parte de la sociedad. Ahora se quiere introducir esto acá. ¿Cuál es el verdadero propósito? Podrá haber un propósito, digo yo, loable,
Pero, ¿cuál es la razón fundamental de querer controlar eso? ¿Y quiénes son los que van a controlar? Ahora queremos controlar todo en esta sociedad. La pregunta es el momento para hacer este tipo Sí, de exacto. cambios? Es decir, ese es un buen punto el que usted señala, Gerardo, ¿verdad? O sea, si en el momento que estamos haciendo estas decisiones son las correctas, cuando estamos queriendo más bien lograr, ¿verdad?, acercar partes y encontrar el diálogo. Entonces, ¿qué es lo que estamos realmente pensando? E igualmente, sobre este tema de las decisiones, yo quiero también tal vez decir algo que Gerardo decía, que tal vez a ustedes lo ven como que están más próximos al régimen y quizás nosotros que no. Yo siento, al menos eso es lo que hemos tratado de hacer y quiero compartirlo con ustedes, creo, y me ayudas, Eduardo, es que nosotros hemos tratado de mantener la mayor neutralidad posible. Nadie puede desconocer cuáles son nuestras posiciones políticas, ¿verdad? Pero yo, digamos, puedo saber discernir una cosa de la otra, ¿verdad? Y precisamente queremos dar la idea de que nuestra función es promover el diálogo, pero nosotros no ser, digamos, los actores de ese diálogo, ni mucho menos, ni los protagonistas de eso. No nos corresponde. ¿Verdad? Y no nos corresponde hacerlo. Ahora, yo sí creo, al menos ese es mi punto de vista nada más, y así lo deben de tomar ustedes y los televidentes, es que las decisiones que se tomen en los acuerdos políticos, por eso es que la venida de Colón me llama la atención, crea confusión, porque habla de reformas políticas sin haberse producido el diálogo y los acuerdos. Entonces, ¿qué reformas políticas se van a discutir? Entonces, ese es un punto que para mí habría que discutir y eso es lo que crea confusión. Yo creo que hay decisiones dentro de los acuerdos que van a requerir por lo menos la consulta al pueblo. Tema del plebiscito. Si se va a tomar el tema de la reelección, que es unas razones de la crisis del 2009, la crisis del 2017. Entonces, habrá que hacer algunas consultas para el pueblo. O sea, no solamente es que la van a tomar solo los actores políticos que se van a sentar, ¿verdad? Sino que hay ciertas cosas que tendrán que ir a consulta. Si no, veamos lo que pasó en el Ecuador, ¿verdad? Digamos, con el tema propiamente de cómo se iba a regular el tema de la reelección. Entonces, digo, si bien es cierto que se pueden sentar los actores políticos principales, pero eso va a ser, los acuerdos tienen que ir, digamos, muchos, me da la impresión, y esto estoy anticipando a situaciones que a lo mejor no se van a dar, pero es mi punto de vista, de que van a requerir una consulta del pueblo. Ahora, cuando se habla de sociedad civil, ¿de qué sociedad civil estamos hablando? ¿Verdad? Y eso me parece que es muy importante, porque desde mi punto de vista, yo he tenido mucho tiempo de mi vida que he trabajado con las organizaciones de desarrollo del país. Y estamos muchas afiliadas a FOPRIDE, por ejemplo. Pero hay veces que FOPRIDE no necesariamente representa todos los intereses de nuestras organizaciones a las cuales pertenecemos. Y toma algunas posiciones que realmente no corresponden. Entonces digo, ¿estaremos ahí en esa situación o no? Entonces yo digo que sí, yo coincido con ustedes en que una vez, si es que logramos superar esta crisis política, entonces los diferentes sectores entonces deben conformarse para hablar de los otros grandes temas que el país tiene, sobre la base de un diálogo que se traduzca realmente en cambios en las políticas públicas. Por ejemplo, como ustedes bien decían, el tema del transporte, o yo como decía, la parte de manufactura, en agroindustrias, o sea, hacia dónde el país debe ir y cuáles son las transformaciones para entrar en la sociedad, en la economía del conocimiento, ¿verdad? No podemos seguir con los mismos esquemas económicos. El mundo ha cambiado, vivimos un mundo globalizado. Entonces, siempre mi pregunta es, ¿cuál es el papel de Honduras en una sociedad globalizada? No hemos hecho esas preguntas. Necesitamos invertir en nuestro recurso humano. No vamos a poder desarrollarnos si nuestro recurso humano es el mismo que tenemos ahora. Y tenemos que invertir en ese recurso humano. Entonces, son las decisiones más fundamentales que tenemos que hacer para generar innovación, desarrollo tecnológico. Ya no podemos pensar, ¿verdad? O sea, digo, son preguntas que creo que como ciudadanos tenemos que hacernos
sobre el futuro que Honduras tiene, ¿verdad? Cómo preservamos nuestra biodiversidad, nuestros recursos naturales tan fundamentales que tenemos, y lo estamos destruyendo. Entonces, si priva otra visión del desarrollo hacia un desarrollo más humano, más sostenible, menos inequitativo, esas deben ser las bases para mí de un nuevo modelo económico y social para nuestra nación. Sí, hoy Catalina Soberanis, Carlos Vergara y Marci Mersky, enviados de la ONU, van a comenzar el diálogo. Se tiene previsto que se van a reunir con el ex candidato de la Alianza de la Oposición, el ingeniero Salvador Narrala. Ingeniero Narrala, gracias por estar con nosotros, aquí en compañía de mis panelistas, don Gerardo Aguilar, don Efraín Díaz Arribilleda y don Eduardo Facusé. Ingeniero Narrala, ¿qué espera usted de este primer encuentro con los enviados de la ONU? ¿Y qué le dice la población, al país en sí, de lo que será este diálogo? Buenos días, Raúl, y buenos días a las personas que están contigo ahí en el foro. En realidad, hay un elemento adicional que apareció ayer, que realmente me gustaría que los distinguidos panelistas que tienes ahí y tú mismo me ayudaran un poco a descifrar, porque ayer la ONU agregó un elemento con el cual nosotros no contábamos, por lo menos yo a título personal no contaba. Hay una carta del señor Guterres al expresidente Zelaya, donde lo felicita por iniciar su segundo mandato. Entonces mi pregunta es, para ustedes que tienen experiencia, ¿es esta una sentencia definitiva de un organismo al cual el pueblo hondureño, a través de Salvador Narrala, que es su representante, pretende recurrir para que haga justicia? Porque si ellos están felicitándolo al señor Hernández, entonces no sé si ustedes tienen la carta, me gustaría que la analizaran en detenimiento, porque yo a título personal quiero resolver. Salvador, permíteme, dice la carta de Guterres a Juan Orlando Hernández: excelentísimo señor, permítame expresarle mis más sinceras felicitaciones por su investidura para un segundo mandato como presidente de la República de Honduras. Confío en que bajo su liderazgo la República de Honduras avanzará hacia la consecución de las reformas necesarias para el país en aras de alcanzar los objetivos de desarrollo social y económico a los cuales aspira la población. En relación a la petición de apoyo técnico de su gobierno a las Naciones Unidas en el contexto de las preguntas para un diálogo nacional, me es grato informarle de que he encargado al señor Jeffrey Feldman, secretario general adjunto para asuntos políticos, que explore las maneras en que la organización podría contribuir a este esfuerzo. Aprovecho la oportunidad para reiterar a vuestra excelencia las seguridades de mi consideración más distinguida, Antonio Guterres. Eso es lo que dice la carta, ingeniero Narrala. Sí, yo leí la carta, por eso le pediría a Efraín, a Eduardo y a las personas que están contigo, a ti mismo, que me dieran una interpretación a esa carta, porque si yo me voy a ir a sentar, bueno, hoy en realidad no es un diálogo, y aparte ya no se trata de un diálogo, sino que se trata de buscar un mediador de la Organización de las Naciones Unidas, como buscábamos que la Organización de los Estados Americanos en el mes de diciembre aplicara lo que miró, el fraude que miró en Honduras, pero por lo visto la OEA no tiene la facultad de aplicar lo que miró, sino que solamente vino a mirar, y aunque vio un robo antes, durante y después, y aunque vio 640 interrupciones al sistema, de acuerdo a su informe de las elecciones, no fue capaz de aplicar ese tipo de cosas que miró para que se anularan las elecciones y se repitieran. Entonces, si este señor Guterres está diciendo
que acepta a Juan Hernández. Yo tengo que hoy estar en reunión permanente con mis asesores para ver qué se puede hacer en la interpretación de esta carta, porque de repente con la táctica dilatoria que nos dieron a partir de la recepción de mi carta enviada el 16 de enero pasado, a 3 semanas después, y aparecen con este tipo de decisiones que curiosamente coinciden con la llegada de los 3 exploradores, como le llaman ellos, para conversar con nosotros y para conversar con el grupo usurpador que en este momento usurpa la presidencia de la República. Entonces yo voy en este momento a escucharlos a ustedes. Ya voy a cortar la llamada telefónica, los voy a seguir escuchando, pero sí me gustaría que ustedes interpretaran un poco lo que ellos pretenden y me ayuden a descifrar este crucigrama en donde me da la impresión que en días claves, como el 22 de diciembre, cuando Estados Unidos reconoció el gobierno ilegítimo de solamente un 20% de la población, o el 17 de diciembre, cuando yo iba volando hacia la OEA y el Tribunal Electoral es obligado por su jefe, Juan Hernández, a dar como ganador a Hernández cuando todo el pueblo sabe que no. Entonces, ayúdenme ustedes a descifrar esto, porque aparentemente, las organizaciones, tanto la OEA como la ONU, no son organizaciones que pueden resolver el problema de Honduras, y nos está quedando la idea de que solamente el pueblo va a terminar salvándose a través de las manifestaciones que hace, puesto que internamente no tenemos institucionalidad. Se recurrió al Ministerio Público, se recurrió a la Corte Suprema de Justicia y no tuvimos ninguna respuesta. El Tribunal Electoral mucho menos nos dio respuesta a las inquietudes, y si dio respuestas, fueron respuestas que no correspondían al tecnicismo que se debía tener para poder contestar sobre las irregularidades del sistema. Entonces, el pueblo hondureño que me está escuchando en este momento tiene que entender que no hay institucionalidad para que respondan las instituciones hondureñas. Se recurrió a la OEA y la OEA no es un organismo autónomo que pueda tomar una decisión. Y por la carta que ingresó ayer, fecha 6 de febrero, pareciera que la ONU solamente le está dando largas al asunto y está un poco queriendo jugar con los actores de este proceso, y yo soy uno de los actores de este proceso. Por lo tanto, esperaré ansiosamente la opinión de ustedes sobre los pasos que el pueblo hondureño debería dar. Y digo el pueblo hondureño porque yo no soy más que un representante del pueblo hondureño. Yo no soy directamente la persona afectada. La persona afectada es el 68% de pobres que hay en el país. Muchas gracias al ingeniero Salvador Narrala. Tiene la palabra. Salvador, escuchamos muy detenidamente esa relación sobre la carta del secretario general de las Naciones Unidas. Anteriormente habíamos nosotros mencionado de que de parte de los políticos en este país se dan malas señales muchas veces para el propósito del diálogo. Eso no es concluyente definitivamente, pero no ayuda al diálogo. Yo lo que propondría en este caso, en esta misión de observadores, es que ustedes presenten sus quejas, que digan las cosas que van a platicar. Estas son verdades meridianas que tienen que salir a la luz pública. Así como hemos estado señalando lo que hicieron en el Congreso como una mala señal para el diálogo, y hemos estado señalando también de que eso que están haciendo o que hicieron en tiempos de las reformas, de la aprobación del presupuesto general de la República y la pelea con la Maxi,
que aparentemente es para quitarle la atención al pueblo hondureño sobre el problema político que existe y que tengamos que hablar de otros temas y no estar hablando sobre estos temas como una como para disuadir al pueblo hondureño de lo que está sucediendo. Yo creo que es valedero ese reclamo y háganlo ustedes claro y patente a estas 3 personas con las cuales el partido, la alianza, se va a reunir el día de hoy a través de tu persona, Salvador. Yo creo de que no podemos desconocer de que hay un problema en el país, es un problema político, y en esto todos los hondureños estamos conscientes de que tenemos que poner un esfuerzo para solventar esta situación, tanto de la oposición como del gobierno en sí. Gerardo. Pues hay que entender que hay ciertos protocolos, ¿verdad? La nota fue redactada de esa manera porque así corresponde. Si fuera el Nino Salvador Narra el presidente, se dirigirían a él de la misma manera, ¿verdad? No debemos de agotar esta instancia por una carta de estas. Comparto al 100% que si quieren establecer algún tipo de condiciones o parámetros para iniciar este proceso de diálogo, que lo planteen donde corresponde. Realmente me atrevo a hablar por la población en general, sin importar cuál sea su afiliación o credo. Ya estamos cansados de esta situación. Y no es posible que sigamos dependiendo de la voluntad del caudillismo político. Es decir, realmente, ¿qué quiere el pueblo hondureño? ¿Queremos guerra o queremos paz? ¿Y paz a qué costo? Que se repartan el botín con tal de tener paz, tampoco queremos eso. Entonces es necesario, debe marcar un antes y un después en el pueblo hondureño, aprovechar esta oportunidad para mejorar la situación, ya lo hemos dicho reiteradas ocasiones. Y quién soy yo para recomendar, pero recomiendo al Nino Salvador Narrala que haga su máximo esfuerzo, que se llene de tolerancia, que pida sabiduría al Altísimo y plantee todas esas incomodidades ante esta misión exploratoria, porque si no se reconoce a la OEA, si no se reconoce a la ONU, ¿qué nos queda? ¿A quién vamos a acudir? Entonces deberíamos de seguir adelante en el proceso. Piensa, Efraín. Bueno, sí, yo leí esa carta anoche porque nos la mandaron en eso y realmente yo en el principio pensé que no era real, que no era verdadera la nota, porque como hay muchas cosas que salen ahí, es que uno no sabe. Como está el debate de que hay cosas ciertas y no en la internet. Sí, ¿no? así es. Tengo copia de la carta, no tiene membrete. Sí, entonces yo por eso entré en cierta duda si la carta era real o no, ¿verdad? Entonces ese es un punto que a mí todavía tengo cierta duda, pero independientemente de eso, Salvador, yo creo que, bueno, ya Gerardo así le puedo llamar, Gerardo, ¿verdad? Claro, no le pongo ahí, bueno. ¿Qué puedo yo decirle a Salvador? Bueno, primero yo creo que hay algo debo decir. El problema esto es de los hondureños. Y los hondureños son los que tenemos que resolver este problema. Ni la Embajada Americana, ni la OEA, ni la ONU nos van a resolver. Estos son organismos burocráticos que tienen un sistema burocrático, o sea, pueden ayudar, pero no van a resolver nuestro problema. Entonces, ¿por qué se le solicitó la ayuda? Sí, digo, quiero terminar la idea. Okay. Lo que la ONU va a hacer es ayudar, facilitar el proceso de diálogo. Sí, no pero lo que quiero decir yo es que las salidas no las va a dar las Naciones Unidas. Así es. Sino que van a ser los que van a participar en el diálogo. Entonces yo diría a Salvador... Pero van a ser garantes. Bueno, ese es un punto que hay ¿quiénes son los garantes de todo esto? ¿Verdad? Yo creo que eso me parece ahí que creo que hay que discutir ese punto. Bueno, tal vez. Pero yo digo, en el caso de Salvador muy particularmente, y de los otros actores, hay que plantear, como bien decían ustedes, y creo que es lo que podemos decirle, cuáles son sus puntos fundamentales, que son los que tienen que estar en el diálogo. Y yo creo que, y pienso que lo ha insistido bastante Salvador sobre el resultado electoral, porque hay sospechas muy claras sobre fraude electoral y que los resultados no necesariamente representan la voluntad de la gente. Entonces, este tiene que ser un tema central
del diálogo y cómo vamos a abordar ese tema. Entonces yo digo que en esta etapa de la misión exploratoria, con esa reunión parcial, yo creo que Salvador pues es igual, ¿verdad? Nosotros que podemos ayudar, darle algunas ideas, pero creo que tienes que plantear con bastante claridad cuáles son tus preocupaciones, tus reservas y qué es lo que le creerías que debería hacerse. Porque de otra manera va a ser muy difícil. Entonces, cuando yo me refería, Gerardo, no me estaba refiriendo a que por qué se había llamado a Naciones Unidas, no, me refería precisamente a que el papel de las Naciones Unidas va a ser nada más de un facilitador. Facilitador, y que los que realmente, de alguna manera u otra, van a buscar las soluciones, son estos actores políticos que van a negociar, digamos, las salidas. Y eso es lo que yo lo entiendo. Por ejemplo, cuando en la misión de la OEA, la misión observadora, yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos, no individualmente, sino que a través de con Juliet Handal y otros que estábamos en una convergencia. ¿Qué nos dijo el presidente Quiroga al final de la reunión? Bueno, nuestra función es meramente disuasiva. No tenemos más que eso, ¿verdad? Porque claro, el país de alguna manera es soberano, así creemos, por lo menos, ¿verdad? Sí. Por cierto, ayer dijo Donald Trump que no somos amigos de ellos, que está arrepentido de habernos mandado esa tonelada de ayudas, que solo migrantes les enviamos y drogas, que nosotros no somos amigos de ellos. Bueno, sí, bueno, es que, ¿qué podemos esperar de Trump? Dígame. Yo francamente tengo el peor concepto de Trump. Es una lástima que yo digo, les digo a los Estados Unidos, ¿verdad? Que tienen un presidente del tercer mundo en un país del primer mundo, ¿verdad? Porque actúa sencillamente como los caudillos y los presidentes desafortunados que hemos tenido a través de nuestra historia. Y ese es el Trump que veo en Estados Unidos. Entonces, a mí no me sorprende porque, mire, a él lo que le gusta, esos son ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque lo mantienen en los medios de comunicación, ¿verdad? En las redes sociales lo mantienen vigente. Y eso es lo que le gusta a él, ¿verdad? Lo que puede decir sobre nosotros, bueno, yo digo que para mí, mire, lo que diferencia con Estados Unidos es que no tienen amigos ni enemigos. Ellos solo buscan sus propios intereses. Y eso tenemos que estar claros nosotros. Nosotros realmente no contamos para ellos. Eso es claro. Y eso no es nada decorativo. Nosotros tenemos que estar claros de eso. Y por lo tanto no tenemos que esperar que ellos nos resuelvan los problemas a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que resolver nuestros propios problemas con un sentido de nación, pero realmente de nación, no de dependencia. Solo voy a robarme un poquito porque quiero decir algo. Cuando yo estaba en el Congreso con Neuroponte, una vez que me llamó a la Embajada de Estados Unidos para que habláramos mis posiciones en el Congreso, yo le dije, mire, él me empezó y me dijo, lo que usted está haciendo, me dice en el Congreso, es llevando este país al comunismo. Entonces yo le dije, mire, embajador, yo respeto sus posiciones y yo sé que usted defiende los intereses de su país, pero da la casualidad que los intereses de su país no necesariamente coinciden con los intereses de mi país. Y yo tengo que resolver y tengo que defender los intereses de mi país, no de su país. Yo creo que esas son las cosas, pues. Y yo digo, con estos organismos internacionales, Salvador, tenemos que plantear las cosas como son, con claridad, desde el punto de vista de los intereses de nuestra nación. Y tú, como líder, bueno, de un esfuerzo político, pues creo que tener la madurez suficiente y tener la visión suficiente como para que de repente sean los intereses de Honduras los que prevalezcan sobre cualquier otra cosa. No es fácil, yo entiendo, ni somos nosotros, como decía Gerardo, que somos los que le podemos decir a Salvador o al presidente o a Luis Zelaya o cualquiera, o al presidente Zelaya, lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero al menos podemos responder y creer lo que nosotros pensamos puede ser lo mejor para Honduras. Sí, voy a ir a la pausa. Hace poco preguntaba cuál era la posición del expresidente Manuel Zelaya sobre esto. Me dice, yo estoy de acuerdo, dice el expresidente Manuel Zelaya, sí, yo estoy de acuerdo que participe en el diálogo del Partido Liberal y quien quiera. Ahora, en relación a las decisiones que se deben tomar las dos partes en conflicto, esta debe ser el gobierno
Juan Orlando Hernández y la alianza de Salvador Narrala. Esa es la posición de José Manuel Zelaya y me dijo que don Efraín lo sabía. Una pausa y continuamos. Bien, continuamos, vamos a la parte final. Aquí habíamos anotado. Estas personas de la ONU han participado en las ejecutorias de la Sisi en Guatemala. Catalina Soberanis, Carlos Vergara y Marci Mersky. ¿Qué piensan de eso? Yo creo de que ya tienen una experiencia que nos puede ayudar enormemente en ese proceso de observación y eventualmente llegar al diálogo. Si ellos han enviado gente que más o menos está relacionada con el área y sabe de los problemas y intereses que son comunes hasta cierto punto en casi todos los países aquí en América Central, posiblemente con excepción de Costa Rica, aunque dicen que tiene sus problemitas allá, ¿verdad? Yo creo de que es saludable y vemos de parte de las Naciones Unidas esa colaboración que le quieren dar al pueblo hondureño a través de estas 13 personalidades que sin ningún interés personal vienen a coadyuvar a que el país salga adelante. Yo honestamente agradezco públicamente la gestión que están haciendo y que van a hacer para el futuro. La gente muchas veces se está quejando, las elecciones fueron el 26, estamos hoy al 7 del mes de febrero, han pasado bastante, casi 2 meses y medio desde que se fueron las elecciones. Es un proceso bastante largo para entrar al diálogo. Hay que reconocer de que estas cosas burocráticas toman tiempo. El país ha estado en una encrucijada desde hace muchos años. Que no esperen que se va a resolver todo de la noche a la mañana. Como decía Efraín y Gerardo, es un proceso largo, posiblemente tedioso, donde tiene que haber buena voluntad de parte de los políticos, de parte de todos los sectores, para que logremos entendimientos. Y de parte del gobierno, yo creo que también deben de bajarse esos humos que han tenido de que las cosas no pueden seguir así y dejen de estar dando malas señales. Esas malas señales no conducen a un diálogo correcto y positivo. Eso lo digo enfáticamente. Y como nosotros somos propiciadores de este diálogo, yo creo que también tenemos nuestro corazoncito para decirles, miren señores, bájense de esas nubes y pongan los pies sobre la tierra si queremos sacar Honduras. ¿Usted cree que lo van a hacer? Es que no les queda alternativa. Cuando mandaron la carta a las Naciones Unidas, primero Luis Zelaya por el Partido Liberal y después Salvador Narrala por la Alianza, para que pudiera responder las Naciones Unidas, tenía que ser el gobierno de la República el que hiciera la solicitud. Y no salía esa solicitud para que vinieran. Yo les dije, no se preocupen, al que más le conviene este diálogo definitivamente es al gobierno de la República. No puede tener un país dividido bajo una ingobernabilidad para efectos de que el país salga adelante. El país no puede seguir. Tarde o temprano va a salir esta cuestión. Nos reunimos con el presidente en su oportunidad. Posteriormente, Eval Díaz nos comunicó de que ya se había mandado la carta. Nos comunicaron del PNUD que ya habían recibido la carta. Eso fue el 23 de enero. O sea, 2 meses después casi de que se había hecho las elecciones. Entonces, que tenga paciencia el pueblo hondureño, pero que no baje la guardia. No podemos nosotros pasar por este trance nuevamente. Esta oportunidad hay que aprovecharla, los políticos tienen que entender y, como dije, tienen que poner los pies sobre la tierra, hacerse de desprendimientos. Si hay gente que ha cometido actos de corrupción, hay que castigarla, lo está exigiendo el pueblo hondureño. Si hay gente que está solvente, que sigan adelante y que se escojan las mejores personas para los puestos públicos. Gracias, don Eduardo, por la participación esta mañana. Muchas gracias. Gerardo. Pues se están dando los pasos correspondientes, poco a poco vamos a ir solventando esta situación.
En efecto, cada uno de los actores principales de esta crisis deben de hacer lo correspondiente para llegar a buen término. Nosotros consideramos, no vale la pena repetir, coincidimos en muchos pensamientos, pero sí sería una condición interesante que el inicio del proceso del diálogo debe tener como condicionante cese a la represión y cese al vandalismo o manifestación destructiva, porque en esta situación la economía se paraliza y todos sufrimos. Estamos confiando de que el proceso va a iniciar y una situación interesante, el diálogo debe ser permanente, pero no que este proceso sea permanente. Es decir, debe tener un plazo perentorio porque no podemos estar dialogando sin llegar a conclusiones todo este gobierno. Pero sí debe crearse una instancia ya con un marco jurídico para que solucionemos estos conflictos cuando se presentan. Muchas gracias, Gerardo. ¿Sus conclusiones y lo que espera, don Efraín? Bueno, esta es una misión exploratoria. Lo que ellos van a tener es presentar un informe al secretario general sobre cómo ven las condiciones para el diálogo y de qué manera las Naciones Unidas va a participar en el diálogo. Ese es un poquito lo que ellos van a hacer. Y van a tener una visión de todos los distintos actores para poder entonces establecer de qué manera puede ser el diálogo y quiénes deben de participar en el diálogo. O sea, eso entiendo yo, que es el propósito de esta misión exploratoria. Y por eso son las reuniones bilaterales. Eso nos va a permitir entonces, impulsar lo del diálogo. Lo que debemos evitar en el diálogo es, digo yo, que sea un diálogo a la venezolana, ¿verdad? de que pase el tiempo y no se llegue a ningún acuerdo. No, tiene que ser un diálogo efectivo, real, de que pueda encontrarle soluciones a la del país. Yo vuelvo a repetir, digamos, algunas cosas que dije al comienzo. Yo creo que el diálogo no debe ser entendido para legitimar una situación, no debe ser entendido para continuar una situación, sino que para establecer los cambios del país, y que la gran responsabilidad al final de estos resultados es de nosotros los hondureños, que debemos ver el papel de la ONU o de la OEA o cualquier otro organismo como un facilitador, pero no son ellos los que nos van a dar la respuesta, somos nosotros los que estamos, y si estamos en capacidad de negociar eso, pues ahí se va a medir la capacidad de nuestro liderazgo político para poder encontrar salidas a la crisis. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos. Y que el pueblo hondureño, como bien ustedes lo han señalado, no puede ser pasivo en esto, sino que tiene que ser un actor efectivo en esto. Los ciudadanos estamos comprometidos con el país y tenemos que exigir este cambio. Yo creo que el pueblo hondureño, el que esté en la calle y el que no esté en la calle, quiere un cambio en el país. Y yo creo que eso es importante. Y retomo lo que usted decía, que yo coincido plenamente. Yo creo que el sistema represivo y la insurrección son dos cosas. Si queremos que las condiciones se den, entonces podemos un poco asegurar de que estas, no que se desmovilicen, no que eso, sino que haya una pausa que permita entonces crear ciertas condiciones para el diálogo. Es decir, porque no podemos continuar con caídos cada vez que hay una manifestación, gases lacrimógenos, bueno, toda esta cosa que yo ya pensé que Honduras había superado esto, pero se volvió a repetir en el golpe de Estado. Ahora lo estamos volviendo a reeditar, cosas que yo pensé que ya en Honduras no íbamos a ver este tema. Entonces yo creo que ese es un cambio que tenemos que hacer. Yo lo planteo, Raúl, se lo digo con toda honestidad y con toda sinceridad, porque rechazo ese tipo de situaciones. Me parece un ejército de los años 80, nuevamente. Y eso creo que hay ciertas señales que el gobierno tiene que dar también de integración y de conciliación del país. De otra manera, pues habrá ciertas dudas y ojalá que podamos tener los acuerdos que la nación necesita. Gracias por la invitación. Sí, antes de irnos quiero un breve comentario de ustedes. Me escribe el expresidente de la Haya y me dice eso. Esa junta de convocantes, con todo respeto, es autoconvocada y son como sacerdotes que no opinan de las cosas terrenales, como que si la ONU y la OEA fueran unos dioses. Ojalá me equivoque. Gerardo, esto lo ha dicho, me lo ha enviado el expresidente de la Haya.
Bueno, si vamos a hacer... Mire, aquí siempre... Tal vez por la calva es que tengo carecura, pero nosotros somos facilitadores en este proceso, Mel. Ustedes son los responsables de que tarde o temprano encuentren la vía correcta para el diálogo y las soluciones al país. Buenos días. No, solo quería decir que desgraciadamente en nuestra cultura, en la cultura hondureña, se da mucho la descalificación. Por eso difícilmente podemos dejar esto en manos de un mediador hondureño, porque siempre le vamos a buscar un defecto. En este caso, la tarea que han asumido la Junta de Convocantes para mí merece un reconocimiento más que una descalificación. Y lo que estamos haciendo es consecuente con lo que decimos y lo que hacemos, nada más. Y pedimos a las partes involucradas en esto, crisis, que colaboren y sean anuentes a resolver la crisis. Se me viene a la mente, antes que finalizar con don Efraín, un editorial que escribió el ingeniero Carlos Flores, que decía que a nosotros los hondureños solo nos falta que pongamos un presidente extranjero. Sí, efectivamente, mire, con todo el aprecio que le tengo a Mel, él se ha equivocado en esa apreciación, debo decirle. Porque es que nosotros no estamos endiosando, ni mucho menos creyendo sinceramente en todo lo que la ONU nos dice, ¿no? Ya lo dijimos aquí. Y sobre el hecho que nos somos autoconvocados, no, es que no necesitamos ser autoconvocados. Como ciudadanos tenemos todo el derecho de poder hacer lo que estamos haciendo. Claro. Y ese es el mensaje precisamente el que tenemos. Como ciudadanos lo estamos haciendo, Mel. No lo estamos haciendo con un interés personal determinado, sino porque estamos con la mejor intención de encontrarle las salidas a la nación. Y esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Yo creo que estamos en el derecho de hacerlo. Sí, es cierto, no nos han autoconvocado, pero sí, digamos, creo que tenemos esa responsabilidad y lo estamos haciendo como ciudadanos, igual que de alguna manera u otra, como ustedes también de la misma manera. Así es que quería decirte eso, Mel, para que sepas que no estamos en eso, y creo que lo hemos demostrado a través de nuestras trayectorias y también en los espacios que hemos estado contigo, con la Alianza, Salvador, y con nosotros, con el presidente de la República y con el ingeniero Luis Zelaya. Gracias, Raúl, por su espacio y por estar aquí compartiendo con estos amigos acá. Gracias, don Efraín. Gracias, muy amable. Gracias, don Eduardo. Un placer. Muchas gracias. Gracias a nuestros televidentes. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Así están las cosas previo al diálogo de la ONU con los representantes del país. Ojalá que sea para bien todo. Volvamos a la calma, que no haya más gente golpeada, enfrentado el pueblo con el ejército. Me contaban una historia que iban a gasear y a golpear a unos muchachos, y un teniente, un capitán de la policía, se abrazó porque eran los sobrinos los que estaban en la protesta. Son cosas que pasan en el país. Dios primero, volvamos a la normalidad y los políticos se pongan de acuerdo para el beneficio de Honduras. Buenos días. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.